Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central, bienvenida Luciana G. Buenas noches, ¿cómo están? Acá estoy, vivita y coleando. Te extrañamos. Bueno, gracias. Rodrigo Alegre también. Con una noticia de último momento o una novedad, hay más pruebas en la denuncia que empezó Alberto Nisman y que hoy está investigando su colega Gerardo Policita con el juez Julián Ercolini. Las nuevas pruebas siguen en la línea que ya habíamos mostrado documentación al respecto sobre cómo el pacto con Irán se trató mediante una diplomacia paralela y no mediante la formal. Esta vez lo que ocurrió en la causa es muy fuerte. Dos declaraciones. El ex embajador K en Siria, Roberto Horacio Aguad, y el ex cónsul en el mismo país, Carlos Alberto Pesoni, declararon bajo juramento que el ex canciller Héctor Timerman llegó a ese país en Siria y sin que les avise a ellos, se reunió en secreto en la ciudad de Alepo con Bashar al-Assad, el líder, una especie de tirano de Siria, con el canciller de Irán, Salehi, y con ellos trató el pacto con Irán en el año 2011. Las dos declaraciones son muy fuertes, bajo juramento, y otra vez demuelen la coartada y la información oficial que había dado el gobierno acá respecto a este punto, que había sido revelado por Pepe Eliashev en el diario Perfil. Feliz día del periodista para todos, y esto también puede ir en memoria de Pepe Eliashev, porque lo que había publicado era cierto y se ratifica, no solo por lo que había investigado Alberto Nisman, sino por estas declaraciones. Algo fundamental, ahora vamos a explicar las declaraciones, pero es en cualquier visita oficial, sobre todo se trata de un canciller, pero si viaja cualquier funcionario del Estado a otro país, siempre se da aviso previo a las embajadas. Hay todo un protocolo diplomático donde los funcionarios de las embajadas saben quién viene, saben por qué viene, saben lo que tienen que hacer. Y estas testimoniales que vamos a mostrar ahora, destacamos lo de testimoniales, pues significa que juraron decir verdad sobre cada una de sus palabras. Lo que queda clarísimo es que ellos se enteraron del viaje de Timerman en el momento en que Timerman llegó a Siria. Recién ahí, como de manera espontánea, sin ningún tipo de aviso previo, tuvieron que empezar a tratar de intentar ayudar en la logística de los movimientos de quien era el canciller. Exactamente, Roberto Horacio Aguad fue el embajador argentino en la República Árabe Siria desde marzo del 2010 hasta septiembre del 2013, cuando le piden la renuncia que se hace efectiva en el 2014. ¿Qué dice Aguad? Que Timerman concurrió a la embajada argentina en Siria durante su gestión. Sí, eso pasó en enero del año 2011. Y cuando le preguntaron si esto era un procedimiento habitual, ¿no? Que el canciller aparezca, digamos, en esa ciudad sin previo aviso, dijo que no. Y más adelante en su declaración, el propio ex embajador K, porque era un embajador político, dice que la visita de Timerman no fue acordada a través de la embajada argentina en Siria, sino que se generó a través de otra vía, la cual desconoce. Me rectifico con lo que dije recién. Roberto Horacio Aguad era un diplomático de carrera. Sí, esa es la diferencia. Hay dos tipos de diplomáticos, son los políticos designados, no son gente de carrera, y después son los del cuerpo diplomático que estudian, que se van designando para distintos destinos. Lo mismo es el caso del cónsul, que ahora vamos a contar su testimonial. Sí, cuenta Aguad que a él le encomendaron la organización de una reunión entre los cancilleres de Argentina y Siria, la cual se desarrolló en la Cancillería de Siria, en la ciudad de Damasco. Eso es el primer día que llega Timerman a ese país en secreto. Y después cuenta Aguad que durante la mañana acompañó a Timerman al área militar del aeropuerto de Damasco y que ahí vio que Timerman se lleva en un avión privado de pocas plazas, y dice en la justicia Aguad que le llamó la atención que el canciller no le solicitara a él que viaje justamente en ese avión y que esto lo desacreditaba ante las autoridades sirias. ¿Qué es lo que estaba pasando? Es que justamente el canciller Timerman no le informó
perdón, Timerman en la ciudad de Damasco le informó respecto al lugar y la reunión que mantuvo ese día, pero no le dijo en ningún momento un comentario sobre la reunión que sí había tenido Timerman en la ciudad de Alepo y que él se enteró, y esto es lo más impresionante, el embajador argentino en Siria se enteró por la Cancillería de Siria que Timerman se había reunido en Alepo nada más ni nada menos que con el canciller sirio Walid al-Mualien, el canciller iraní Salehi, investigado por Alberto Nisman, el embajador iraní en la ciudad de Damasco y el presidente sirio Bashar al-Assad, que es considerado una especie de tirano, y que el encuentro había sido en la ciudad de Alepo y que finalmente el testigo terminó declarando que no hubo ninguna comunicación formal al respecto a la embajada de Siria sobre la existencia de esta reunión. Por eso Timerman viajó y el canciller argentino, el embajador argentino en Siria se enteró por las autoridades sirias de esa reunión. Sí, exactamente, y lo ratifica y lo podemos ver ahí. Dice que la reunión se mantuvo en absoluto secreto y que la prueba que mejor da cuenta de ello es que no fue invitado él. Va en la misma sintonía que había pasado, lo que habíamos contado la semana pasada, donde estaba el canciller, el embajador en Etiopía, que decía que él se había enterado por los medios que se había firmado en Etiopía el memorándum con Irán el 27 de enero del 2013 y que a él le habían pedido salones, le hicieron acordar la logística de los choferes del evento y para después enterarse por los medios de comunicación y por la embajada de Irán de que se había firmado el memorándum. Lo mismo, digamos. En este caso fue en el 2013, ahora en el 2011. En el 2011 donde se empezó a negociar el pacto con Irán, donde se empezó a negociar que el pacto tenía que ver con la causa AMIA. Esto es lo que había publicado en su momento Pepe Ilyayev en el diario Perfil, que fue absolutamente desacreditado por Timerman y que ahora por las investigaciones de Nisman, que le pidió perdón porque en su momento no le creyó, y ahora por las declaraciones del embajador Awad y del cónsul también en Siria, Carlos Alberto Pesoni, se ratifica lo que había escrito en su momento Pepe Ilyayev, a quien podemos escuchar ahora. El 26-27 de marzo de 2011, yo publiqué un artículo en Perfil, que fue título de primera plana del diario, consignando con lujo de detalles que pocas semanas antes, en enero de 2011, el ministro Timerman se había apartado de la delegación oficial que encabezaba la presidenta en un viaje por los Emiratos, Turquía y Kuwait, y había partido con rumbo secreto. Había ido a Siria, a Damasco. De Damasco se trasladó a la ciudad de Alepo, hoy semidestruida por la guerra, y ahí fue recibido por el presidente de Siria, Bashar al-Assad. Pero había, además del canciller sirio, otro invitado a la reunión, el canciller de Irán. En enero de 2011 comienzan las tratativas secretas del gobierno argentino con el régimen de Irán. La secuencia, esta es básicamente lo que la nota produce. Nota que, me gustaría también decirlo, Joaquín, implicó en lo personal para mí momentos muy amargos. Fuiste muy severamente desmentido. No solamente desmentido porque me llamaron, eso sería lo de menos a esta altura de la velada, sino que fui citado por Nisman con comisiones policiales. Yo tuve que prestar declaración en la Fiscalía AMIA, en Plaza de Mayo, con la presencia de varios abogados, y careado en la citación que me hace llegar la Policía Federal a mi casa, me piden que me presente munido de las pruebas documentales de mi artículo. Fuerte, ¿no? Impresionante. Sí. Porque Diana, el tiempo se adelantó efectivamente a Nisman. Aún ni siquiera Nisman le creyó en su momento lo que estaba diciendo. Y yo me acuerdo perfectamente cuando él contó eso y que sonaba increíble. Y además lo perverso de la desmentida, ¿no? Cómo lo desmintieron sistemáticamente en cada una de la información que él dio en su momento. Sí, muy precisa, y lo que más llamaba la atención de esa nota de tapa de Perfil era que el pacto con Irán involucraba que se caiga la causa AMIA. Eso decía la nota, me la acuerdo muy bien. Ahí Pepe Ilyayev decía que acá había empezado el pacto, pero vos, Rodri, habías mostrado acá que el pacto en realidad empezó antes, ¿no? Con este cable secreto
enviado desde... Claro, ahí lo que llama la atención, si te pones a pensar, es en el raconto, si haces hacia atrás, arrancan en el 2008 con el cable que mostramos acá con Nacho y con Nico la semana pasada, que era un cable secreto de la Cancillería, donde el encargado de negocios de Irán le dice a la Cancillería que los iraníes están, de alguna manera, proponiéndole un pacto con Irán, un memorándum para hacer caer las alertas y para solucionar, dicen ellos, el tema de los juicios y la investigación de la AMIA que involucraba a los iraníes. Pegado a eso, aparecían las declaraciones de los embajadores que mostrábamos la semana pasada, y 2011, y ahora la del embajador Awad, y obviamente, bueno, la del 2013 con la firma, digamos. Pero como toda la diplomacia oficial que tenía que estar trabajando en los canales normales y legales dentro de la Cancillería, estaba relegada haciendo tareas que nada que ver, y había esto que contabas vos, Nico, y que decía en su denuncia Alberto Nisman, una diplomacia paralela que negociaba el memorándum. Y además lo que mostraba el cable secreto es que había sido Irán el que propuso el pacto tal cual se firmó. Decía la palabra memorando, decía la palabra Comisión Mixta de la Verdad. Acá está la declaración de Carlos Alberto Pesoni, que fue cónsul argentino en la embajada de Siria, y declara lo mismo que su jefe, que el canciller Timmermans fue a Siria, no a la embajada en Damasco, que fue en enero del 2011, entre el 22 y el 23 de ese mes, y que en ese momento la visita los tomó por sorpresa. O sea, Siria es un país clave en el conflicto de Medio Oriente, y el canciller y el cónsul no sabían que Timmermans había viajado a ese país, y más adelante ratifica lo que ya había declarado el día anterior su jefe. El cónsul declaró ayer, el embajador Awad declaró antes de ayer. Le preguntaron si tenía conocimiento, si Timmermans tenía una agenda pactada para esos días, dijo que no, pero que a la segunda mañana o tercer día, los efectos diplomáticos, el embajador Awad y él tomaron conocimiento por intermedio de la Cancillería de Siria que el gobierno sirio iba a llevar a Timmermans a Alepo para entrevistarse con el presidente de Siria, Bashar al-Assad, y con el canciller iraní Alehi. Así empezó el pacto con Irán, no como dijo el gobierno. Timmermans había dicho que había costado mucho convencer a los... Era muy fuerte ver el archivo de Timmermans diciendo que había costado mucho convencer a los iraníes del pacto, y después ver el cable, y bueno, y esto que cuenta ahora el cónsul también. Hay tres momentos entonces: Siria, Zúrich, Suiza, y Etiopía, directamente como el lugar culmine donde se termina firmando el memorándum. Sí. No sé si tenemos en un tape al canciller, ex canciller Timmermans, desmintiendo a Pepe Iliashev, no está, pero lo había tratado de pseudo periodista, lo atacó en forma personal muchísimo, pero lo que se hace, se sabe. Timmermans viajó a Alepo en secreto para negociar ahí el pacto con Irán, aunque él haya dicho lo contrario. Nisman está muerto, pero su denuncia no. Y la noticia tomó por sorpresa a gran parte del Poder Judicial, porque finalmente la Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social, la UFICES, que está especializada en investigar tanto al ANSES como también a todos los delitos que implican un acto contra la seguridad social, como pueden ser también aportes patronales, finalmente va a cerrar, porque la ANSES de Emilio Basavilbaso finalmente dio una decisión, que es terminar con el convenio que había empezado en 16 de mayo de 2002 entre la ANSES y la Procuración General de la Nación, en donde se generaba esta unidad de investigación especializada, la UFICES, compartiendo el financiamiento. Hoy hay aproximadamente 20 empleados en la UFICES, y a lo largo de los últimos años ha denunciado incluso también lo que tiene que ver con pensiones por parte de incluso ciudadanos paraguayos en la frontera, que tenían que ver con el clientelismo, que ni siquiera eran ciudadanos paraguayos que estaban en Argentina, sino que directamente vivían en Paraguay y que estaban involucrados en estas maniobras de clientelismo, incluso hasta oficiales de las fuerzas de seguridad que estaban funcionando con estas bandas mixtas que entregaban pensiones a cambio de coimas y también de votos.
En el último tiempo, incluso esto señalado por distintas fuentes judiciales, quizás lo que levantó ciertas sospechas acerca de esta medida es que se había denunciado a la empresa IEXA, ¿no?, por una deuda de aportes patronales. Por eso la pregunta se la vamos a hacer al fiscal de la UFICES, Gabriel Devedia, que está en comunicación con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Acá Nacho Otero desde TN Central con Luciana Geuna y Nicolás Wiñaski. Buenas noches, Nacho, Luciana y Nicolás. ¿Cómo le va, Devedia? Muy bien, muy bien. ¿Cómo es esto? La UFICES, por esto se termina el convenio y podría cerrar directamente. En realidad, el convenio que estaba vigente desde el año 2002 con una ratificación de un segundo convenio en junio del 2015 fue dado de baja por la ANSES. La ANSES dice que no renueva un segundo convenio que hicimos de intercambio de información, cuando en realidad teníamos un primer convenio que origina a la UFICES y por el cual la ANSES se comprometió en el año 2002 a hacerse cargo del financiamiento de la UFICES, que es lo que resuelve en este momento dar de baja, pero con un criterio que no es el correcto. ¿Por qué? Porque en el 2002 se hizo el convenio por el cual se crea la UFICES. La UFICES la crea el Ministerio Público con ANSES, el Ministerio Público pone el fiscal y la dotación, pero la ANSES se comprometió a pagar los sueldos, pagarlos con el consumo mobiliario, a poner el inmueble y el insumo de consumo diario. Se interactuó durante muchos años. En el 2015, en junio, hicimos un segundo convenio de intercambio de datos, por el cual se facilita el intercambio de datos. Ahora, Devedia, vamos un poco más para lo concreto. Claramente que la ANSES dé de baja este convenio en un momento en donde el Ministerio Público Fiscal no tiene tantos recursos de financia completamente a la UFICES. Sí, ese es el tema central en este momento. ¿Por qué? Porque la UFICES viene trabajando con un gran servicio a la comunidad, investigando todas aquellas conductas delictivas que contra los recursos de la seguridad social. En preponderancia está la protección al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de donde se saca para pagar a los jubilados del día de hoy y se sacará para pagar a los jubilados el día de mañana. Y nosotros tenemos la responsabilidad de velar para que este fondo solidario de redistribución, que es el Fondo Solidario, esté protegido. Y obviamente, ¿cuáles son los efectos de esto? Aparentemente, parece que la ANSES, en vez de querer seguir colaborando, toma otro camino. Pues eso, Devedia, ¿cómo le va? Luciana Geuna. Hola, Luciana, sí. ¿Cómo le va? Lo que le quería preguntar es, más allá del financiamiento, que es un tema esencial, además de eso, la ANSES le está diciendo que da de baja este convenio para intercambiar datos de manera automática. Esa es la preocupación que tenemos, porque les quiero contar a toda la comunidad que nosotros somos una unidad especializada de delitos de seguridad social que interactuamos con otras unidades, procuradurías, direcciones del Ministerio Público de la Nación y con otras fiscalías y con el Poder Judicial. Nos piden mucha colaboración. ¿Y cómo se materializa esta colaboración y que tiene que ver con la baja de esta resolución? Ejemplo, nosotros tenemos una Procuraduría de Lesa Humanidad, tenemos una unidad de apropiación de bebés durante la dictadura militar. A veces, cuando ellos pedían una información a la ANSES, le demoraban 4 o 5 meses. Nosotros somos intermediarios entre esas unidades, procuradurías, fiscalías y Poder Judicial con ANSES. A nosotros nos requieren para que nosotros pidamos la información y a nosotros la ANSES históricamente nos responde en 48 horas. Claro. ¿Y ahora con qué argumento le dice? Porque lo que es increíble esto es con qué argumento un día había un convenio firmado. A esto se le da de baja. El argumento dice, la verdad que no me parece el mejor, porque el argumento que emplean es para empezar a hablar y acordar nuevas formas de organización de trabajo más modernas. En otras palabras, están diciendo eso.
Y acá hay algo que también, esto es central, porque si nosotros, el ANSES pretende no darnos la información que nosotros requerimos en forma inmediata, que permite a otros estadios y estamentos del Poder Judicial y del Ministerio Público tener la información rápida, esto va a ser ni más ni menos que dilatar las actuaciones judiciales. De Bella, ¿qué tal, Wiñaski? Hola, mucho gusto, Nicolás. A ver, ¿cuánta plata investiga la unidad o investigaba la unidad fiscal? Nosotros tenemos el trabajo nuestro, nosotros actuamos ante denuncias de cualquier ciudadano y denuncias que a veces salen en los medios un tema y nosotros abrimos una investigación preliminar y denunciamos. Esas denuncias, por lo general, son de todo tipo. Pueden ser de evasión de aporte de los recursos de la Seguridad Social, que más o menos 300 denuncias he hecho yo desde UFICES en 3 años, que no solo el caso de IEXA, sino de muchas otras empresas. Trabajamos hasta hace poco en el tema de OCA, que aportamos documentación en la causa judicial de penal económico sobre el tema de OCA, entre otros. Y a su vez hemos hecho varias investigaciones en relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Cuánta plata maneja el Fondo de Garantía? No tengo en este momento los números exactos, porque yo quiero ser exacto, pero les quiero contar algo que tiene que ver con esto. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene movimientos, y cada vez que hay un movimiento, tiene que ser publicado en el sitio web de ANSES, y no lo estaban haciendo. Entonces, no hace mucho mandamos al director ejecutivo de ANSES un oficio para que, primero, invitándolo a que publiquen los movimientos. Creo que la última fue en febrero. Y después que lo ordena la Ley de Información Pública. Ustedes la conocen muy bien, esta ley. Y segundo, que nos explique por qué no están publicando los movimientos. Claro. Y a nosotros, la verdad que nos descolocó mucho esta resolución por 2 motivos. Primero, porque veníamos trabajando muy bien con la gente de ANSES, con la actual gestión. Veníamos trabajando muy bien, ellos nos respondían todo rápido, y la predisposición fue muy buena. Por eso me sorprendió. Y segundo, me sorprende porque ¿quieren saber cómo nos enteramos nosotros de esto? ¿Cómo? Bueno, alguien de ANSES llevó copia de esa resolución a la mesa de entrada de la Procuración General de la Nación. Planteo, ¿no les parece que es un destrato institucional hacia la figura de no solo de la Procuradora General de la Nación, hacia mí que soy fiscal de oficio, sino hacia la Constitución que crea el Ministerio Público? Sí. Debió haber conversado, porque la Constitución, en el artículo 120, dice que el Ministerio Público debe actuar en coordinación con otras autoridades. Ahí dice el artículo 1 de este documento, dispóngase el no ejercicio de la prórroga del convenio en el marco de la fecha 2 de junio de 2015 entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Administración Nacional de la Seguridad Social. Que si ustedes lo leen, vos lo está leyendo ahí tal cual, lo que están dando de baja es nada más en lo formal que al convenio de junio, que es el intercambio de información. Pero a mí me están diciendo las autoridades de ANSES que ellos consideran que esto significa la baja de todo el convenio. Está bien. Y la baja del financiamiento. Le hago una última pregunta. ¿A ustedes estaban investigando algo en particular que le haga sentir que generó que el gobierno decía terminar con este intercambio de información? Hemos hecho varias, tenemos investigaciones, hemos hecho varias sobre el tema de la reparación histórica y sobre el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenemos varias. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Sí, muchas que fueron denunciadas en la justicia penal económico. Hace poco hicimos una que tuvo mucha trascendencia, que el juez Bonadío ordenó un allanamiento, el tema de las acciones, ventas, suscripción de acciones de Intupa y Solvay, que hubo 2 diputados que también denunciaron, y nosotros hicimos una denuncia también nuestra, y Bonadío ordenó un allanamiento en forma inmediata, y esto fue el allanamiento al CEF, fue hace 2 semanas. Y también el oficio que el oficio que mandé
pidiéndoles o invitándoles a que cumplan con la ley de información pública y que publiquen en el sitio web el movimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ese oficio fue hace 2 semanas y media. Claro. Y a la semana aparece esta resolución. Devedia, gracias por esta comunicación con Tele Central. Gracias a ustedes. Un abrazo grande, hasta luego. Muchas gracias. Hay un antecedente, ¿no?, con la unidad del ANSES, que fue la remoción de el anterior fiscal Guillermo Marijuán, que fue una de las primeras medidas que tomó Alejandra Gil Carbó, la Procuradora General de la Nación. En aquel momento fue una decisión de procuración, ahora es el propio Gobierno Nacional el que está cerrando un intercambio que tenía 15 años y que permitía esto, que se investigue de modo rápido y eficiente los movimientos multimillonarios que suceden adentro del ANSES. De vuelta con Mario Bufar y vamos a hablar de un tema. A Bianca le dedicamos mucho en el Central al tema de Avianca y sobre todo lo que tiene que ver también con los vínculos personales de directivos de Avianca con el gobierno de Macri. Ahora avanza la causa judicial que se había iniciado cuando empezó este conflicto. Exactamente, bueno, como vos decías, Lu, ustedes lo trataron acá, lo contaron. Esta causa se inicia por una denuncia de los diputados del Frente para la Victoria. Estamos hablando de Tailade y Juan Cabandier, que hacen una denuncia, digamos, de muchas cosas. Nosotros rescatamos la situación de Avianca, que en general es de alguna manera, si querés, por ahí es como el origen del conflicto, que es la venta o la compra de Maquer, que era la empresa de la Franco Macri, el padre del presidente. de la familia Macri, por Avianca, la empresa colombiana, o por lo menos controla el 95% por un empresario colombiano. Eso es lo que de alguna manera desata el escándalo. Después hay otras aerolíneas y otras complicaciones que están denunciadas en la causa y que lo que hace la justicia ahora, la causa la lleva el juez Sergio Torres, lo que hace es definir 7 hechos, ¿no? ¿Qué es lo que se investiga? Ahí, bueno, vemos la compra de la compra-venta Maquer Avianca. Esa se formaliza alguna vez en marzo del 2016. El 95% es de un socio colombiano, Germán Eframovich, lo decíamos recién. ¿Por qué lo destacamos? Porque hay una, o se supone... Un impedimento. Claro, que hay una infracción a la Ley Nacional de la Explotación del Espacio Aéreo. Y ahí, una de las órdenes de presentación que pide el juez hoy es a Aerolíneas Argentinas pidiéndole un dictamen de asuntos jurídicos de Aerolíneas Argentinas, donde habría expresado esta situación, donde diciendo, bueno, esta empresa, Avianca, está controlada en 95% por un socio colombiano. Extranjero, que no podría suceder al explotar el espacio aéreo comercial argentino. Exactamente. Eso ahora lo va a tener que estudiar la justicia, a ver si realmente es así, si ese dictamen existe y qué es específicamente lo que dice la ley sobre la explotación del espacio aéreo argentino por una empresa controlada por capitales extranjeros. En los otros hechos son varios, ¿no? Los venimos contando. Sí. Después, más esto de del empresario colombiano, era una parte, pero después se sumaba otra empresa, porque todo esto está dentro del marco de lo que vimos en llamar las low cost, que en realidad es que el gobierno abrió el espacio para que haya otras empresas que operen en cabotaje en Argentina, y otra de ellas es Flybondi. Claro, Flybondi, que está vinculado, que vinculan a uno de los hombres fuertes del gobierno nacional, que es Mario Quintana, uno de los coordinadores de jefatura de gabinete. ¿Por qué? Porque uno de los dueños de Flybondi es, o sería, socio de Mario Quintana en otras empresas. Para esto la justicia pidió informes societarios a la Inspección General de Justicia, claro, al IGJ, entre otras medidas de prueba, para decir, bueno, ¿quiénes son hoy los socios de Flybondi? ¿Hay conflicto de intereses o no hay conflicto de intereses? Otra persona de la que se habló acá, que es Cobas, cuando contaste vos, Lu, que había dejado el gobierno, eso fue en marzo, si yo no recuerdo mal, y que habría participado también de algunas operaciones que habrían beneficiado, por ejemplo, a Avianca. Avian Líneas Aéreas es en realidad su nombre comercial. Uno de esos privilegios para Avianca que se mencionan en la causa son varios. Destaquemos una resolución de la ANAC donde hay una modificación que lo que hace de alguna manera es allanarle el camino, si querés, a Avianca. Hasta ese momento, solo las líneas aéreas que tenían hasta 10 plazas no necesitaban pasar como por una autorización previa de vuelo. Sí. Ampliaron de 10 a 19 plazas ese privilegio, si querés llamarlo de alguna manera. ¿Cuáles eran los aviones que tenían 19 plazas en su mayoría?
los de Avian Líneas Aéreas. La quiebra de Sol, se habló mucho sobre la quiebra de esta aerolínea que tenía un convenio con Aerolíneas Argentinas y que de alguna manera lo que le permitía subsistir, digamos, era como el corazón de la empresa. Con la nueva administración de Mauricio Macri, ese convenio se da de baja y de alguna manera obliga o arroja a la quiebra a Sol Líneas Aéreas, que era una competidora directa para Avian Líneas Aéreas. Acá hay otro de los puntos que marca también en la justicia el juez Sergio Torres, que es la de la empresa de líneas aéreas del Estado. Ahí había una licitación en curso de casi 6 millones de dólares para la compra de nuevas aeronaves para esta empresa. Hay un cambio con el gobierno, esa licitación queda congelada y el dinero, esos 6 millones de dólares, como que se reasignan y pasan a mantenimiento y compra de repuestos. ¿Qué es lo que denuncian los diputados de Frente para la Victoria? Investiga ahora la justicia que la empresa que hacía esas reparaciones era Maquer, otra vez vinculada entonces a la familia presidencial. Hay una denuncia también grave que es manipulación de documentos públicos. Dicen que en la ANAC hubo una modificación de las fechas en los papeles oficiales para habilitarle a Avian Líneas Aéreas rutas que en ese momento explotaba Aerolíneas Argentinas, y esa modificación la hace para que de alguna manera le cierren los papeles. Esto, recordemos, todo está bajo investigación judicial. Claro, esto es lo que se denuncia. Pero es importante porque el fiscal pidió medidas y el juez autorizó y hoy ordenó estas medidas, ¿es así? Claro, estos 20... El juez Sergio Torres avanza y con esta documentación se va a poder saber de todas estas denuncias cuáles tienen efectivamente, cuáles son concretas, pero estos son hechos graves, no son cuestiones sencillas y que además parecen posibles de probar, porque tienen que ver con documentación, con autorizaciones especiales y sobre todo con información privilegiada que habría recibido Avianca al momento de comprar Maquer, pues sabía por anticipado que se iban a abrir las rutas aerocomerciales en Argentina. Mira estas fechas. Marzo, compran la empresa. En diciembre de ese mismo año, inclusive antes, ya empiezan las audiencias públicas por las rutas low cost. Y al poco tiempo, y en mayo de este año, que este dato es importante y lo pide hoy también la justicia, Lu, los dos informes, el de la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, y el de la Oficina Anticorrupción, que en mayo dicen no hay conflicto de intereses. Que todo el protocolo se creó prácticamente por el caso del Correo y por el caso Avianca. Ese protocolo les dio la razón y por eso lograron la autorización para operar. Veremos cómo sigue. Ahora nos vamos rápido a Franco Mercuriali. Frente Ciudadano para la Victoria o Frente Ciudadano son los nombres que salieron a mencionar los propios kirchneristas para llevar adelante esta estrategia de bajar a Florencio Randazzo de una probable PASO que se va a realizar el 13 de agosto. Ayer contábamos el intento del kirchnerismo de decir vamos a armar un frente con el partido de Luis Delía, de Martín Sabatella, de Carlos Heller y el PJ. Con ese frente vamos a decir, este frente va con una lista de unidad. No va a haber PASO. Si Randazzo quiere, tendrá que sumarse a nuestra lista de unidad. Y si no, jugar por afuera. Ese es el discurso del kirchnerismo. Hoy, hace minutos nada más, me decían, no hay forma, desde el lado del sector de Randazzo, no hay forma que nos dejen afuera de las primarias. Insisten, están buscando la última jugada, apretarnos hasta el fondo para que nosotros cedamos y vayamos a la unidad. ¿Cuál es la razón por la cual Randazzo no quiere la unidad? Hay dos datos, me parece, para tener en cuenta por qué Randazzo no quiere la unidad. El primero, porque realmente quiere enfrentar a Cristina Kirchner. Ustedes saben que no se volvió a hablar nunca más después de que terminó el Ministerio de Transporte el 10 de diciembre del 2015 con Cristina Kirchner, después de que no pudo competir frente a Daniel Scioli. No solo no se volvió a hablar más, sino que tiene decidido enfrentar a Cristina Kirchner para poder liderar él la renovación dentro del peronismo. Y el segundo aspecto ya es matemático. ¿Qué especulan en ese sector? Si vamos a una primaria con Cristina Kirchner, a una PASO, aunque perdamos en esa PASO, tenemos chance de meter legisladores en cada una de las listas. Vale hacerse esta pregunta. ¿Por qué Cristina, si está primera en las encuestas y gana confiada la interna a Florencio Randazzo en las PASO, por qué querría proscribir a Randazzo o evitar las PASO si ella gana? La razón es esta. 3-1. Recuerden este número. ¿Por qué decimos 3-1? En el escenario de Randazzo, perder las PASO con Cristina Kirchner, con obtener un porcentaje mínimo, podría asegurar cada 3 legisladores que meta el kirchnerismo, un legislador de la lista de Randazzo. Esos números
señalan dentro del sector que apoya a Florencia Randazzo que es fundamental para no aceptar una lista de unidad donde Máximo Kirchner o la Cámpora decida quiénes son los que van a integrar la lista de legisladores en octubre. Nico. Sí, Franco, hay además otras razones, ¿no? Que son las financieras. Ahí va, sí. Para un partido, y esto fue creado por el kirchnerismo y por algo que el kirchnerismo nunca fue a las PASO. Para ir a las PASO se hace una campaña y después para ir a la general se hace otra. Y todo eso cuesta dinero. Y lo que no está teniendo Cristina son financistas. Mirá, como tenía antes y como se está investigando en la justicia, por ejemplo, la campaña del 2007-2011 con financistas de la efedrina, ¿no? Y hace falta mucha plata para una campaña, Nico, y hoy justamente en el boletín oficial se publicaron los fondos de campaña para las PASO y para las elecciones de octubre. Son por lo menos 81 millones de pesos que van a repartir solamente para las primarias. Claro. Para aquellos que compitan en las primarias, 81 millones de pesos. Pero claro, para recibir ese dinero, tu partido político tuvo que haber competido en la última elección, como es el caso del PJ y como no sería el caso de Randazzo si quisiera jugar por afuera del peronismo, ¿no? Razón por la cual Randazzo dice, de ninguna manera vamos a jugar por afuera del peronismo. Nosotros somos PJ y queremos jugar las PASO interveniendo dentro del peronismo, Nico. Exactamente, lo que dicen las fuentes que suelen tratar los temas de campaña es que una campaña en Buenos Aires cuesta 100 millones de dólares. Claro. O sea, que esto con gastos que tienen que ver con fiscales, con movimientos. En general una presidencial que es donde se juega. No, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Con movimientos de fiscales, de publicidad, digamos, obviamente esto está fuera de las normas, ¿no? De punteros políticos. Exactamente. Exactamente. Sí. Bueno, el número es importante. La plata que va a dar el Estado, según el boletín oficial hoy, es 81 millones de pesos y es, bueno, parte de lo que repartirían a los partidos que compitieron en el 2015. Un dato para entender que Florencio Randazzo no solo no se baja, sino que no va a la unidad, es que este viernes, pasado mañana, van a presentar lo que va a ser el sello, digamos, del partido de Randazzo, si querés, dentro del peronismo, lo que va a ser este sector, con colores que se diferencien del Frente para la Victoria y con la aspiración de hacer otra vez una presentación. La gran duda es si va a hablar o no Randazzo, porque viste que hasta ahora no solo no dio entrevistas Randazzo, sino que no se lo vio públicamente, más allá de los encuentros que tuvo en una villa que visitó, aprendió de los Kirchner, en una empresa. Bueno, Cristina ganó en el 2011 sin dar una sola entrevista en los medios, ¿no? Y jugando siempre hasta el final con la sorpresa. Exactamente, sorpresa que el miércoles, Nico, 14, la semana que viene, cierran las listas. O sea que si este Frente Ciudadano se concreta, vos sabés que hay muchos intendentes que no quieren que esté Luis Delía, Sabatella, Carlos Heller, quieren que vaya al peronismo, no quieren sumarse, pero... A ver, la intendenta de La Matanza nunca lo va a decir públicamente, Verónica Magario, pero obviamente no quiere a Martín Sabatella de su lado. Igual que Fernando Espinosa. La negociación es, si Cristina es candidata, aceptan que se sumen lo que ellos llaman o impresentables o indeseables dentro del peronismo. Si Cristina no se presenta, bueno, probablemente vaya al peronismo sin estos partidos aliados. Pero hay que esperar hasta el miércoles que viene para ver si se presentan este frente llamado Frente Ciudadano, nombre que usó Cristina Kirchner en el Instituto Patria, o si efectivamente van con el sello del peronismo, no hay alianzas y hay paso el 13 de agosto. Sí, un dato que tiene que ver con lo que está pasando en Cambiemos. En Cambiemos no está definido todavía el candidato a senador en la provincia de Buenos Aires. Esteban Bullrich no sería por ahora el candidato, también se va a definir a último momento. Sí hay algunas definiciones con lo que tiene que ver con la lista en Capital Federal, por ejemplo, de diputados nacionales, que sería así el acuerdo. Un diputado para el PRO, un candidato, no en la lista, ¿no? Un diputado para el PRO, uno para la Coalición Cívica de Carrió, uno para el PRO, uno para la Coalición Cívica de Carrió. En la provincia de Buenos Aires sería diferente y una novedad, según fuentes de Cambiemos, el propio presidente de la República pidió que en Capital Federal sea candidato Fernando Iglesias. Fernando Iglesias. Sí, que estuvo en su momento en la coalición cívica con Elisa Carrió y es muy crítico del gobierno acá. Lo que hace ruido en Cambiemos en la provincia de Buenos Aires es que si Cristina es candidata, si Massa y Stolbizer es candidata, no tener un nombre de peso puede terminar complicándolos. Más allá de que la estrategia de ellos es Cambiemos es la marca, Cambiemos es el sello, Vidal va a ser la cara
de la campaña. Igualmente les hace ruido. Yo se los preguntaba, pero ojo, porque en la boleta va a aparecer Cristina Kirchner, va a aparecer Sergio Massa, y ustedes no van a poner a María Eugenia Vidal en la boleta, se sabe. ¿no? Van a tener que poner otro nombre. Tal vez un intendente que sea candidato testimonial, eso es lo que se va a definir de acá al 14, que es lo que se llama guerra de nervios. Sí, miércoles que viene es para las alianzas y el 24 de junio, es decir, a fin de mes, ya el momento final, a última hora, 12 de la noche, seguramente, los nombres y el orden de las listas para senadores, para diputados nacionales y, ojo, en la provincia de Buenos Aires también, diputados provinciales, concejales. Es una elección muy importante, no es solamente el Congreso de la Nación, sino también las legislativas de cada una de las provincias. Gracias, Franco. Gracias, Franco. Nos vamos a Rodri, que está con las trampas típicas de esta altura del año. Trampas, no. Son trampis, sí, son trampas. Pero hay gente que hace campaña cuando está prohibido hacer campaña expresamente por la ley. Bueno, Nico, dijiste que se gastan 100 millones de dólares. Eso directamente debería meter gente presa, pues está más que prohibido por la ley. Pero está Rodri alegre con una historia de afiches. Nicolú, claro, recién hablaba Franco de que habilitaron hoy a través del boletín oficial 81 millones de pesos para los partidos políticos a partir de la campaña que empieza el 14 de julio. 14 de julio. ¿Qué es lo que está pasando? En particular, hay una resolución de la Cámara Nacional Electoral del año 2015 que dice que cualquier campaña que empiece antes del inicio real debe ser sancionado y debe ser puesto en conocimiento de la comunidad que no se puede hacer campaña. Esto pasó en Neuquén. Mira, Kicillof y otro candidato más empezaron a publicar afiches de campaña y aparecen carteles que los decidió la jueza Carolina Pandolfi. Publicidad en infracción, Justicia Nacional Electoral. Hay 25 carteles solamente en la ciudad de Neuquén, en las cuales intervino la justicia electoral, aplicándoles este cartel que es publicidad en infracción, Justicia Nacional Electoral. Todos los jueces electorales del país tienen que poner este afiche, esta leyenda en cada uno de los carteles, si lo ven en la vía pública en toda la República Argentina, si empiezan a hacer campaña antes del tiempo indicado. Publicidad en infracción, Justicia Nacional Electoral. En este caso fue la jueza Pandolfi de Neuquén que intervino. 25 carteles en la ciudad. Imagínate que no son 2 o 3, son 25 carteles. Aparece el Frente para la Victoria, aparece el Frente de Izquierda, aparece Cambiemos con el Pechi Quiroga, intendente de la ciudad. Hay muchísimos carteles, muchísimas alianzas y partidos que están directamente iniciando la campaña o gastando plata a cuenta de una campaña que en los términos reales y legales todavía no empezó en la vía pública, pero ellos decidieron que sí comenzó. Y lo tranquilizador de todo esto es que es una campaña legislativa, o sea que es la gente que supuestamente va a hacer la ley y ya se está incumpliendo antes de empezar la campaña, ¿no? Claro, claramente. Y después no sé cómo van a solventar este tipo de gastos. O sea, tienen que decir en qué gastaron la plata después de la rendición. ¿Cómo van a decir que empezaron a gastar la plata que todavía no tienen? ¿No? Risas. Y después está el índice Panamericana, ¿no? Que es cuando empiezan los afiches en la Panamericana, todos violando la ley electoral. Para las presidenciales fue un escándalo y estaba lleno de carteles como estos y los afiches siguen ahí, pues muy costoso bajar. Como decía Carlos Fait, en la Argentina las leyes son solo un listado de sugerencias. ¿No? ¿Nos vamos a la pausa? Sí. El operativo Merkel. Es impresionante el operativo que empieza esta noche por la visita de Angela Merkel. ¿Qué pasó ayer en Washington? Hubo funcionarios reunidos importantes con gente de contraterrorismo de la Casa Blanca. Hablaron del Hezbollah y por eso hay temor en la Argentina con el terrorismo y Merkel es una presidenta que ya sufrió su país, Alemania, ataques del terrorismo. Y después te vamos a contar un intendente K que nombró a la hija en su intendencia. ¿Qué vos decís la hija que es una profesional que desarrolla alguna especialidad? No es de carrera, pero se saltearon, tiene? Se saltearon todo eso y le van a pagar 30.000 pesos. Después de la pausa nos vemos.
Acá Nico va a contar una historia de amor entre un padre y su hija de Avellaneda. No, todas las historias de amor entre un padre y una hija son de amor, pero en este caso son de amor y dinero. Sí. Y empleo. El intendente se llama Oscar Ferraresi, es el intendente de Avellaneda, es ultra acá, eso no importa. Pero ha sacado un decreto el 1 de junio del 2017 que dice que se designe a su hija, Agustina Ferraresi Egan, que tiene DNI 36.948.169, como personal superior categoría A, directora general de Cultura, Arte y Espectáculos en la Secretaría de Cultura y Promoción de las Artes. Y por eso dice el decreto que va a pasar a percibir la bonificación por dedicación exclusiva. Atención con esto. Bueno, es directora general de Cultura. Dedicación exclusiva, dice el decreto Ferraresi. La bonificación no remunerativa, no bonificable en la cantidad de 710 unidades y la bonificación por título secundario. Estudió. Toda esta cosa inentendible se traduce así. Va a ganar 30.000 pesos, según fuente del sindicato municipal. Perdón, te estoy leyendo arriba porque no lo... ¿Bonificación por dedicación exclusiva y por haber terminado la secundaria? Sí, pero ¿por qué dedicación ¿Es como exclusiva? un mérito grosso por directora con secundaria sube mucho el precio? Sí que era con universitario eso. Dedicación exclusiva, ¿por qué lo remarco? Según los registros del ANSES, y justo acabamos de cortar antes con el señor de la unidad de Fiscalía del ANSES, la señora Agustina Ferraresi Egan es empleada del ANSES. Ah, Así o sea que exclusivamente en los dos lugares no puede estar seguro. Atención, decreto de los Ferraresi, tal vez haya renunciado, tal vez no. Levanto la mano, no puede, aunque no sean... te debería chequearlo, pero estoy 90% segura que aunque sean administraciones públicas de distinto orden, no puede cobrar del Estado Nacional y del Estado Municipal a la vez. No estamos hablando solamente de leyes, sino también de ética, ¿no? Un intendente nombra a su hija en un cargo muy alto, con un sueldo mucho más alto de lo que gana la gente de carrera. Y sin ningún tipo de antecedentes. Vamos a Nacho, que... Gran operativo de seguridad por la visita de la canciller alemana Angela Merkel en el marco de lo que viene sucediendo a nivel internacional, también con la Argentina, con esta reunión que viene teniendo el ministro Garabano junto a distintos funcionarios del Ministerio de Seguridad en Washington, en donde se habla de contraterrorismo. Por eso estos mapas no llamaron la atención cuando fueron divulgados, que por otro lado tienen como una finalidad también cómo va a estar la ciudad del día de mañana. Este punto es el más importante, es el Centro Cultural Kirchner. Acá es el nivel de máxima alerta porque es el que más custodiado va a estar, que es la cena de de cierre de la visita de Merkel, en donde va a estar con empresarios y funcionarios y distintas personalidades. Va a estar cortado Lavalle desde 25 de mayo hasta Eduardo Madero, 25 de mayo desde Lavalle hasta Plaza de Mayo, Perón desde Eduardo Madero hasta 25 de mayo y va a estar todo desviado preventivo del tránsito de Paseo Colón por Avenida Belgrano. O sea, y así se va a repetir a lo largo de toda la ciudad con distintos mapas. Este es en el Templo Libertad, en donde va a visitar y va a donar un órgano que dona Alemania. Empieza a las 8:30 de la mañana este servicio, termina a las 11. Después tenemos otro de los puntos, todos esos son los distintos puntos en donde va a estar Merkel, que va a estar trasladada en autos blindados y escoltadas por las 4 fuerzas de seguridad de la República Argentina. Ahí tenemos otro, y después en el Polo Científico-Tecnológico, que este es uno de los más fuertes, empieza a las 15:30, termina a 18:30 horas. Godoy Cruz entre Soler y Paraguay, Sola entre Oro y Godoy Cruz, y Guatemala entre Oro y Godoy Cruz. Nacho, de servicio secreto alemán que está en la Argentina, se llama Bundesnachrichtendienst. Lo dije bien. Bien, Winiaski. Lo dije Bien, bien. De vuelta, por favor. Bundesnachrichtendienst, BND. Vamos a una pausa ya, antes de que me equivoque. Y antes que terminemos el programa. Una sana y salva. Estoy muy bien. Está muy bien. Y vamos a mandarle un saludo a mis médicos, por favor. Es imprescindible a mi endocrinólogo Diego Levi y a los cirujanos que me operaron. Miren lo bien que estoy. No me hicieron nada raro. Me operé la tiroide. Es el doctor Clerici y el doctor Simkin. Tuve que leerlo porque Simkin no me sale pronunciarlo. Les mando un beso grande y muchísimas gracias. Gracias a ellos, quédense en A Dos Voces con un invitado muy importante. Sí, otra historia de amor de un padre y un hijo. Que éxtasis, digo yo. Chau. Hasta mañana.